Y recibimos ahora a Ana María Trujillo, internacionalista, que nos acompaña esta noche para hablar una vez más, como lo hemos hecho durante todos estos días, del caso Venezuela. Bienvenida. Muchas gracias. Mire, ve uno estas imágenes de las manifestaciones, de las personas quejándose de la escasez y pareciera una fotografía. No viene desde hace días, viene desde hace meses. Esto que estamos registrando hoy, que pareciera, como le digo yo, que se hubiera detenido en el tiempo. Sí, la situación, de hecho no se ha detenido, creo que ha aumentado. Sí, se ha empeorado. Definitivamente se ha empeorado, pero sí, hay varias cosas que nos están demostrando que tenemos problemas, que realmente no ha habido una capacidad por parte del gobierno de dar respuestas a estas necesidades de la población, y eso definitivamente hace que la gente siga más en las calles. Digamos, cada vez vemos más la participación de las personas en la calle, y eso es un elemento importante. Bueno, hablemos de esas declaraciones de Luis Almagro, del secretario de la OEA, que bueno, hoy le decía a Nicolás Maduro muy directamente: si usted impide el referendo va a ser un dictadorzuelo más. Se sube el tono de la discusión, pero realmente estas palabras y estas declaraciones le dan un giro a lo que podría estar pensando Nicolás Maduro. Mire, estas declaraciones son absolutamente importantes y sobre todo cuando uno las analiza en el marco de Latinoamérica, porque si ustedes recuerdan, con el tema de la crisis en Brasil, Almagro siempre estuvo pendiente y hasta hoy todavía dice que el juicio contra Dilma no es algo que sea realmente legítimo. En esa medida, lo que vemos es que hay un quebrantamiento frente a ese supuesto bloque de izquierdas en América Latina. Definitivamente la OEA está apoyando el proceso en Brasil de Dilma, está apoyando a Dilma, pero definitivamente acá dice: ya en Venezuela las cosas están saliendo de control y hay que tomar medidas urgentes. Creo que la declaratoria de decir, bueno, vamos a acudir a la Carta Democrática, que es un instrumento que se crea en el año 2001, donde hay que decir además que la Venezuela de Chávez fue muy activa en la creación de esa Carta Democrática, es un elemento de una crisis donde sí ya podemos decir, bueno, la comunidad internacional va a empezar a presionar, vamos a reducir, digamos, los préstamos, vamos a ver qué se va a pasar, digamos, a haber una presión económica sobre Venezuela aún mayor. Y creo que eso definitivamente va a cambiar el escenario. Ahora, es extraño, definitivamente, ver a un secretario de la OEA diciendo ese tipo de cosas, utilizando de manera constante su Twitter, rompiendo un poco con ese esquema de la diplomacia muy formal, una diplomacia, digamos, que tiene unos canales de respeto constante, digamos, tratando de tú al presidente. Creo que es como una ruptura y eso sí es algo sin precedentes dentro del sistema interamericano. Bueno, pero ahí dentro de esa carta abierta que enviaba Almagro hay algo que también hay que leer entre líneas, y es que él decía que llama a no dar un golpe de Estado. Ese es el temor que hay ahora, no solamente de Almagro, también de Estados Unidos, que lo dejó entrever un poco, que lo que se venga sea un golpe de Estado. Yo creo que es difícil que haya ahorita un golpe de Estado. Hay que ver quién tiene el control de la Guardia, ¿cierto?, Nacional, y ahí estaría, digamos, realmente la posibilidad de que haya un golpe de Estado. Lo que yo sí creo es que definitivamente, y eso lo veíamos cuando analizábamos las elecciones en diciembre para este nuevo Congreso que iba a tener, esta nueva asamblea que iba a tener Venezuela, y es que el gobierno iba a tener más represión. Vamos a encontrar entonces un gobierno que va a seguir con represión, y yo creo que este sí ya puede ser, espero yo, el principio del fin de este régimen de Maduro, porque no ha podido encontrar definitivamente respuestas, no ha podido ser ágil, y en esa medida la población ya no está aguantando más. El tema que veíamos ahora en la nota, el tema de desabastecimiento, es un tema que es crítico. La gente ya empieza a pasar hambres, ya empieza a tener dificultades de salubridad, y eso definitivamente ya no da espera, y creo que la comunidad internacional va a tener que estar interviniendo y presionando fuertemente. Hablemos ahora del caso de Enrique Capriles. Ya ha dicho el gobierno abiertamente que lo va a demandar por alterar el orden público. ¿Qué puede esperar él ahora? ¿Vendrá una persecución? Definitivamente, es clara además porque digamos que una de las cosas que activa precisamente a la OEA es que Maduro va a decir: voy a ir y voy a denunciar y voy a demandar a
todos los que firmaron mi revocatoria. Estamos hablando de 1.800.000 personas a las cuales el presidente pretende, digamos, llevar a un proceso judicial, y por supuesto la figura que encarna todo este tema de la revocatoria es Capriles. Entonces vamos a ver una persecución, creo que vamos a tener una gran crisis, pero esto también puede generar una oportunidad, creo yo, para que tengamos la posibilidad de exigir que los presos políticos en Venezuela sean entonces tratados como tal y puedan salir de las cárceles. Decía hoy también Capriles que el revocatorio sí es posible, que sí está en los tiempos, pero que deben mantenerse en las calles exigiendo que se cumplan esos tiempos. Pero yo le decía ahora, esto es una fotografía, no es la primera vez que vemos manifestaciones y que vemos al pueblo de Venezuela, digamos, reclamando sus derechos. Estoy de acuerdo con usted que esta vez sí es con más fuerza, pero ¿qué tanto funciona que estas manifestaciones se conviertan cada vez en más constantes cuando hay un gobierno que controla organismos como el Consejo Nacional Electoral? Yo creo que eso es uno de los problemas más importantes, y es que el gobierno tiene control prácticamente sobre todas estas instituciones que son absolutamente claves y centrales. Definitivamente el Consejo Nacional Electoral de 5 tiene 4 el oficialismo, entonces es absolutamente difícil, pero sin embargo yo creo que estas movilizaciones empiezan a generar cada vez más presión. Si la gente sigue estando en las calles, si la gente sigue saliendo, diciendo y exigiendo, pero sin parar, porque es que el problema es cuando empiezan a parar, ¿qué le ha pasado ya a Venezuela? Todo el tiempo. Siempre les ha ¿no? pasado. Entonces ese agotamiento pues hace que el otro se vaya recuperando. Obviamente tienen que aguantar la represión, va a venir muchísima más represión, una represión violenta, lo veíamos hoy en las calles, y lo que tiene que hacer Capriles definitivamente es apoyar a su población y decir vamos con toda y vamos a seguir. Donde fallezcan, creo que ahí vuelve otra vez a haber un momento en que el Estado va a volver a recuperar sus fuerzas y volvemos sobre ese ciclo. Muy bien, pues Ana María Trujillo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Red Más Internacional. Muchas gracias a ustedes.